Tiempo de leer, el espacio en el que conocerás más sobre literatura, hace parte del contenido de 90 Minutos Digital. Conéctate con nosotros al terminar nuestra emisión de la 1 de la tarde. Hola, ¿qué tal amigos de la literatura en 90 minutos? Hoy con un autor caleño que lanza su primer libro y estará con nosotros aquí en 90 minutos. El libro se llama Los Remanentes, es una historia que tiene que ver con el terror, historias para no dormir, como Raúl España la ha bautizado. Acompáñenme para conocer quién es Raúl España, este caleño que ha incursionado en la literatura de terror, literatura urbana, de miedo. No es fácil entrar en esas dinámicas de la literatura y él nos contará sus secretos. Acompáñenme. Raúl, bienvenido a Tiempo de Leer en 90 minutos. Muchas gracias, Gerardo, por esta invitación. Muchas gracias. Bueno, Raúl, cuéntanos detalles de tu obra Los Remanentes, historias para no dormir. Es un libro muy bien impreso, muy bonito, muy dinámico, muy fácil de leer y de tomar en las manos. Cuéntanos esta historia porque no es fácil incursionar en la literatura de terror. No estamos muy acostumbrados los colombianos a incursionar en esta literatura. Cuéntanos un poco esos detalles, ¿por qué terminaste haciendo libros de terror? Bueno, Colombia es un país mágico. Yo creo que el terror hace parte de la tradición oral y de alguna u otra forma estos personajes de las leyendas, digámoslo así, terminan siendo una especie de metáfora de las problemáticas sociales de una época. Entonces, de alguna u otra forma lo que hace el terror es refrescar precisamente a estos personajes siniestros dentro de los contextos contemporáneos. Entonces, en una ciudad salsera, en esto como el gótico tropical, aquí estos monstruos se van metiendo en situaciones como pedir una cita en AEPS o hacer la pausa activa para tomar un café o incluso ir a una tienda de empeño, porque quien en algún momento no le ha tocado ir al Monte de Piedad. Entonces, a través de los monstruos se va generando una metáfora sobre situaciones que tienen que ver con la depresión, con la adicción a las redes sociales, con la cultura del vivismo que tanto nos afecta aquí en Colombia, donde estamos acostumbrados como a meter el codazo, la zancadilla, a buscar siempre como el aprovechamiento del otro, de manera que son historias que incluso hasta se basan en cosas reales, en cosas que han pasado en mi familia o cosas que he podido percibir también en la ciudad, porque yo también parto del hecho social que cuando uno conversa con una persona, tarde que temprano, esa persona te va compartiendo su propia anécdota con lo paranormal. Entonces también hay, digámoslo así, como esa sensación de misterio, como esas preguntas que siempre nos hemos hecho, si existirá vida después de la muerte, digámoslo así, como esas cosas que todavía no le encontramos esa explicación racional. Ese misterio que siempre hay, ¿no? Allí. Y justamente estamos en la librería del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Se llama Librería del Fondo María. Estamos aquí muy cerca del río Cari, una zona paradisíaca, y creo que incluso algunas historias están por aquí también cerca, ¿no? Sí, claro, me gusta mucho porque toma muchos escenarios de Cali, de la calle Quinta, habla de situaciones que le pueden pasar a cualquiera, como por ejemplo cuando una persona sale de rumba y quiere buscar como un sitio para consumir algo de grasa y de esa forma matar la borrachera. También situaciones como ya lo dije, el de ir a la EPS por una cita médica. Son historias cotidianas, realmente tú no te apartas, no es un terror que tenga que ver con cosas, digamos, descabelladas, ¿no? Hay una historia realmente allí siempre muy presente en lo que escribes, ¿no? Sí, es que me gusta mucho porque es el agotamiento de la realidad. El terror no proviene como de un sitio desconocido
o de otro planeta, de un mundo paralelo, sino que de alguna u otra forma es lo siniestro, como algo tan familiar, tan típico, se vuelve en nuestra contra. Es algo muy relacionado también con el realismo mágico, porque pues al final de cuentas escritores como Julio Cortázar o el mismo Gabriel García Márquez también empezaban a crear fantástico, pero como desde el devenir, del diario vivir, y eso es algo que es bastante sorprendente de lograr, que las personas se identifiquen, que lo sientan en un contexto muy cercano e incluso provocar como esa reacción de querer voltear por encima del hombro a ver si de verdad están solos y que de pronto algo de aquí del libro no salió y los puede estar acechando. Bueno, Raúl, y cuéntanos por qué se llama el libro Los Remanentes. ¿Qué significa Los Remanentes para esta historia? Según la tradición, se supone que cuando la persona fallece debe trascender a ir a donde sea que le toque, pero a veces cuando la persona, digámoslo así, ve su destino truncado, digamos cuando es un asesinato o cuando quedó con algunos asuntos pendientes, esa energía se queda como una remanencia y se puede manifestar rodeando a alguna persona o incluso a través de algún objeto o inmantado a algún lugar, de manera que si uno, digámoslo así, visita ciertas áreas, uno también puede sentir, digámoslo así, esa energía remanente. Raúl, hablemos un poco de las influencias, porque hablábamos un poquito algunos maestros importantes del género, ¿no? Como Edgar Allan Poe, sin duda, Stephen King, e incluso uno que a mí en mi época de adolescencia me impactó muchísimo, que es latinoamericano, uruguayo, Horacio Quiroga, que era un artista de la pluma y un gran escritor que realmente se basaba mucho en la lucha contra la naturaleza, ¿no? Y eran unas historias fantásticas, tremendamente fuertes. ¿Qué tanta influencia de estos autores tuviste? ¿Qué recogiste de todo eso? Pues a mí me encantan los cuentos con giro inesperado. A mí ese impacto casi que de visita al odontólogo, porque la gente queda como a mí eso me parece avasallante. Yo considero que un escritor siempre debe generar como ese impacto, ese suspenso, y por lo menos maestros con cuentos como Las gallinas degolladas o el mismo Julio Cortázar como Las Ménades, sí, o Stephen King ya a nivel norteamericano. Me parece muy bacano cómo desde el mismo cotidiano se va estableciendo como esa estructura laberíntica donde el espectador no sabe lo que va a pasar y donde nada es lo que parece. Yo creo que justamente allí puede estar el aspecto clave de estas historias de terror, ¿no? Ahí yo creo que es allí, Raúl, donde finalmente uno puede decir, hombre, las historias de terror tienen un gran presente y un gran futuro porque sus desenlaces son sorpresivos. El lector no siempre está allí en ese momento para saber qué va a pasar, entonces los desenlaces siempre generan una sorpresa, uno está esperando una cosa y hay giros que lo llevan a otra, entonces de alguna manera siempre uno percibe que el género de terror te va a brindar eso, ¿no? Al final, Raúl, porque siempre te va a dar una sorpresa cuando menos lo esperas. Sí, de hecho también soy muy fanático del cine. Yo creo que cuando uno ve películas tipo Sexto Sentido o también películas de suspenso como El Club de la Pelea, que siempre generan como esa sensación de impacto, pues me sirvieron también para acompasar estos cuentos que de verdad son para dormir con la luz encendida. Bueno, Raúl, pero hay que decir, también hay que contar un poco quién eres tú, porque tú eres un diseñador gráfico, pero también eres un artista, has hecho narración oral, has estado muy envuelto en todo esto que tiene que ver con la palabra, ¿no?
Sí, yo arranqué siendo cuentero, soy licenciado de Artes Visuales de la Universidad del Valle, ahí empecé a contar historias, siempre enfaticé en que fuesen de terror, participé en más de 60 festivales a nivel nacional, también he visitado Perú, Ecuador, México, hay todavía, mejor dicho, muchos otros escenarios para llevar estas historias de terror, y después de más de 20 años en las tablas pues decidí dejar mi legado pues para la posteridad, y qué mejor forma que a través de un libro de cuentos de terror que, a pesar de que se nutre de nuestra cultura, a pesar de que son historias algunas inspiradas en hechos reales que sucedieron en Cali, ya trascendió fronteras, que de hecho en México tuvo una muy buena acogida y fue una experiencia, la verdad, muy... Estuviste en el Festival de Literatura del Libro de Guadalajara, ¿no? Hay que contar eso. Sí, Gerardo, el año pasado estuve en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en Jalisco, México, y ahí pues el libro fue adquirido por ingleses, por franceses, y la verdad fue muy chévere que por lo menos una francesa me dijo, no, es que por lo menos el cuento que tiene que ver con AEPS, allá en Francia, digámoslo así, la burocracia también es así de pesadillesca. Qué bueno, qué interesante eso. Hablemos un poco también de una historia que ustedes no se pueden perder, porque el prólogo es escrito justamente por el hermano de Raúl, y entonces ahí cuenta un detalle que me pareció muy pues anecdótico, pero también sorprendente, y es que como la madre de ustedes le encantaban las películas de terror y veía las películas de terror con ustedes, ¿no? O sea, juntos desde muy niños. Sí, yo pues le agradezco mucho a mi madre Teresa Cruz, porque ella fue quien decidió abrir la puerta a este extraño invitado que es el terror. Nuestro primer cuentero, el Betamax, en esa época pues estaba toda la saga de Pesadilla sin fin, todos estos personajes icónicos como Jason, eso exactamente, Freddy Krueger, Michael Myers, Chucky, que yo creo que muchos cuando eran niños tuvieron pesadillas con ese personaje, incluso el payaso de It. Y observando estas películas empecé a ver nombres que se repetían, por lo menos It, el payaso, que es basado en una novela de Stephen King, al igual que Hellraiser, que es inspirado en una novela de Clive Barker. Entonces luego, cuando ya fui adolescente, caminaba pues por diferentes librerías del centro buscando lógicamente encontrar la fuente original, y de ahí pues me fui precisamente enganchando con el terror. Hubo una serie que a mí me influyó mucho, que era Cuentos de la Cripta, porque en esa época estaban las series antológicas, cada capítulo era una historia diferente, entonces estaba Alfred Hitchcock Presenta, estaba El Caminante, Cuentos del Lado Oscuro, Monstruos, y siempre también tuve como ese sueño de algún día escribir un guión para esas series, de manera que en ese legado y en esa devoción al terror también quise hacer justicia y de verdad crear un libro que tuviese una excelente calidad y que fuese de un fanático del terror, precisamente para los fanáticos del oscuro y de lo siniestro. Interesante. Bueno, tienes unas presentaciones ahora en este mes de abril, también en mayo. Cuéntanos dónde vas a estar hablando del libro, presentando los remanentes, en dónde vas a estar. Cuéntale a los caleños y a los vallecaucanos dónde va a estar presentándose tu obra. Bueno, el sábado 26 de mayo voy a tener una presentación del libro Los Remanentes, donde ahondaré... El sábado 26 de abril estaré aquí en la librería del Fondo María a las 7 de la noche presentando el libro Los Remanentes. Estaré ahondando en las pesadillas reales que inspiraron esta obra, porque de hecho en mi familia han pasado cosas. Tuvimos en casa una presencia sobrenatural que de hecho se incorpora en uno de los cuentos, y a partir de los sábados de mayo, el sábado 3 de mayo, voy a estar en librería Apapachos también a las 7 de la noche con un club del terror. Es un club de lectura donde voy a estar explicando acerca de cómo crear historias de terror, los elementos para generar estos giros
sorpresa, la construcción de los monstruos y por supuesto pues hablar de los grandes maestros como Edgar Allan Poe, Stephen King, H.P. Lovecraft, entre otros. De esos encuentros imperdibles, pero no puedo dejarte ir y no terminar esta entrevista sin preguntarte por ese encuentro especial, ese encuentro que tuviste, que tuvo tu familia y tú, por supuesto, extraño, ¿no? O sea, de esos encuentros paranormales que uno no sabe explicar y que tú dices que cuentas ahí. Cuéntanos algo de detalles, ¿qué fue lo que pasó aquí en Cali? ¿Dónde ocurrió eso? Bueno, eso ocurrió en Cali. Mi papá le había prestado el techo a un vecino para que lo utilizara para hacer, digamos, poner sus materiales y él reparar su propio techo. Pero luego cuando mi papá subió, pues se dio cuenta que estaba desbaratando nuestra propiedad y aparte de eso, unas cosas que él tenía en un cobertizo, pues ya las estaba desocupando su amigo. Entonces cuando lo confrontó, casi que se dan a los puños, en fin, y esa amistad se acabó. Entonces como por 2 meses no supimos nada de él y el hombre pues desarrolló cáncer y falleció. Pero desde la noche en que falleció empezamos a escuchar pasos en el techo que iban y venían y se aproximaban hacia las gradas como queriendo bajar. El primer instinto es que se trataba lógicamente de algún ladrón y subimos, poníamos linterna, pero no encontrábamos al dueño de estos pasos y cada noche era lo mismo. Incluso teníamos como esa especie de recocha cuando se quedaba algún primo o alguna tía, decirle que contábamos con nuestro propio fantasma y siempre la invitación era que subieran por la grada y cuando ya estaban a punto de asomar la cabeza, entonces como que entre la risa y el miedo, no, qué tal que me la arranquen. Y entonces a mi papá le tocó consultar con una señora que era medium, él le tenía mucha fe, la típica señora que vende los riegos, que los baños amargos, los baños dulces, y ella le explicó que como mi papá tuvo esa enemistad y durante esos 2 meses cuando recordaba el nombre de él le arreaba a la madre y lo maldecía, ese espíritu no había logrado trascender. Entonces mi papá lo que tenía que hacer era un acto de constricción, de manera que le pagó una misa de difuntos y bendito, apenas se hizo la misa, las apariciones sonoras cesaron. Increíble, esas son las historias de Raúl España, Los Remanentes, historias para no dormir. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí, Raúl, uno de esos nuevos talentos de la literatura vallecaucana. Raúl, muchas gracias por estar en 90 minutos y en Tiempo de Leer. Muchas gracias, Gerardo, por esta invitación a Tiempo de Leer. Bueno, ¿y dónde se consigue el libro? Pueden seguirme en redes sociales como @Raúl Cuentero, ahí pueden adquirir el libro, o también a Cali en las librerías Fondo María y la librería Apapachos. Bueno, es un libro que se lee fácil, rápido, léanlo de noche, es mejor, van a sentir una tensioncita, muy bueno, con unas ilustraciones magníficas hechas justamente por Raúl y con una portada muy sugestiva y muy interesante. Raúl, pues te deseo la mejor de las suertes, qué bueno que hayas estado aquí en Tiempo de Leer y bueno, tu saludo a la gente que lea tu libro porque ¿qué se va a llevar? Bueno, este es un libro muy bueno que se ganó la convocatoria de la Filbo en el 2024 y como lo dijo Julio César Londoño, si usted tiene que madrugar mañana, no lo abra esta noche. Aquí las pesadillas acechan a cualquier hora del día o mejor dicho, con el cambiar de cada página. Así es, él es Raúl España, autor de Los Remanentes, historias para no dormir. Nos vemos la próxima semana con más Tiempo de Leer.